Hola amigos, bienvenidos a tu canal Mel Abogados. Hoy tenemos un tema que es muy ad hoc a todo lo que desafortunadamente está sucediendo en el mundo entero con el COVID-19. Pero hoy traemos este tema que puede ser de tu interés y maneja una perspectiva con relación a la responsabilidad civil que puede ser y resultarte interesante. La hemos titulado Responsabilidad Civil por Contagio, COVID-19. Fíjate, la fracción segunda del artículo 27 de la Ley General de Salud señala como derecho a la protección de la salud. Fracción segunda, la prevención y control de enfermedades transmisibles de atención prioritaria. La fracción segunda del artículo 134 señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles. 2. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio. Me pregunto, ¿el COVID-19 no es otra infección aguda del aparato respiratorio? ¿No dice la propia ley de salud que los gobiernos de las entidades federativas deben de tener elementos de vigilancia y de control y prevención de estas enfermedades? Entonces nos surge la pregunta, ¿a cargo de quién quedan las medidas de control y prevención de contagios dentro de un hospital? ¿Te lo estás preguntando? Bueno, las medidas de prevención y control son sin duda a cargo del establecimiento de salud, pues recaen en el personal de la clínica o del hospital de que se trate. Estas precauciones en la atención de la salud pueden utilizar estándares mínimos como serían el lavado de las manos, el uso de guantes, la protección ocular, el uso de delantal. Las medidas mayores son de las denominadas de precaución de área respiratoria, como cómo es que se esparce este agente patógeno en pequeñas partículas. La precaución de las gotitas, o sea, el agente patógeno se esparce a través de partículas más grandes. La precaución de contacto. La precaución del área respiratoria consiste en el aislamiento aéreo con habitación individual a puerta cerrado. Uso obligatorio de mascarilla cada vez que se atienda al paciente, dado que el alcance de estas partículas no va más allá de 1,5 metros. El uso de mascarillas es obligatorio o al menos debiera serlo para el personal médico. Ojo, no hablo de cubrebocas, hablo de mascarillas como lo dice la ley. Se supone que los establecimientos de salud deberían de contar con los medios humanos y materiales para prevenir y controlar la transmisión de contagios, ¿o no? Ahora bien, ¿dónde están las normas de control para prevenir los contagios? Todo establecimiento de salud está obligado a emplear la debida diligencia en advertir los propios riesgos y tomar las medidas necesarias para no contraer infecciones o para no propagarlas. Es el pan diario de las unidades hospitalarias. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Por qué el personal médico muere en una situación donde ellos mismos saben que deben protegerse? ¿Donde saben qué medidas tomar para evitar propagaciones de virus y contagios? Si no tenían insumos necesarios para evitar contagios, hay una responsabilidad civil por esa omisión, que es asesina, artera contra aquellas personas que están arriesgando su vida por salvar a otros. Esta negligencia es la que el derecho protege. Fíjate amigo, te voy a decir lo que nos enseña la ley. Te voy a leer una parte del Código Civil que nos dice: artículo 1910. El que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Sí? Hay una obligación de reparar un daño. ¿Sí? Es lo que nos estatuye pero también hay un artículo que excluye esta responsabilidad cuando es por caso fortuito o fuerza mayor, que es como lo están estableciendo todos los gobiernos a nivel mundial. El artículo 2111 del Código Federal Civil nos enseña: nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone. Me pregunto, ¿la ley no impone determinadas medidas de protección, como es la ley de salud, para que se prevengan esas enfermedades? ¿Sí? Aquí nosotros podíamos entrar a tocar el tema de lo previsible, lo evitable y el caso fortuito. Por eso te leí estos artículos.
Fíjate, tengo mis dudas sobre lo previsible, evitable y el caso fortuito del COVID-19 y voy a pasar a tratar de explicarme. China sabía del COVID-19 desde noviembre, finales de noviembre de 2019. No lo avisó sino hasta diciembre y hasta enero de 2020 fue cuando se emitieron las alertas. La Organización Mundial de la Salud no supo asumir el control para evitar la propagación. Solo se limitó a decir que era incontenible. Tanto China como la OMS presentan claras omisiones, que solo tribunales internacionales podrán determinar el grado de responsabilidad civil de cada uno de ellos. Ahora bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Es el ciudadano, las empresas, industrias, prestadores de servicios quienes tenemos que asumir las pérdidas económicas? ¿Solo porque dicen que según era incontenible y por ello es caso fortuito? Por favor. Si se hubiera emitido una alerta en noviembre de 2019, se cierran vuelos internacionales, se aplica cuarentena a los viajeros, ¿podía contenerse o no? ¿Por qué parar la economía del mundo entero cuando podían detener solo los vuelos, cruceros y viajes internacionales o extranjeros o connacionales en tránsito en aquellos países? ¿No salía más barato a los gobiernos apoyar a aquellos viajeros internacionales durante su respectiva cuarentena en aquellos lugares donde se encontraban y no poner de rodillas la economía de todos los países? Entonces, ¿era previsible? Entonces, ¿era evitable la propagación? Me pregunto, ¿se tomaron realmente las medidas necesarias y a tiempo para evitar la propagación de los contagios? ¿O reaccionaron muy tarde los gobiernos? Eso cada quien debe de determinarlo y cada quien debe de responder con relación a esas preguntas, ¿sí? ¿La contención del virus entonces era previsible y evitable? Quizás no. Es una pregunta que requiere más datos, estudio y dedicación para responder. Pero lo que creo que sí era previsible y evitable era la propagación. Y es precisamente lo que estamos hablando sobre la responsabilidad civil imputable por omisión en el manejo del control y propagación de la enfermedad. Ahora, las infecciones en los hospitales son para la ciencia médica previsibles y controlables. Tan es así que ningún centro hospitalario quiere enfrentar una demanda por propagación de infecciones o responsabilidad intrahospitalaria. Además, la Ley General de Salud señala los estándares que deben cumplir centros hospitalarios para evitar la propagación del virus y otras enfermedades. Las instituciones de salud tienen bastante claro los factores de riesgo y las precauciones más efectivas para impedir su aparición y hasta controlar la evolución. Por tanto, importante es que nos cuestionemos. ¿El COVID-19 se trata de un imprevisto o fuerza mayor que era imposible en realidad de superar? El artículo 2111 que acabo de mencionar del Código Civil Federal señala que nadie está obligado al fortuito o fuerza mayor. Es decir, no se está obligado a algún caso que no se pueda resistir o no se pueda superar, como lo serían los actos de la naturaleza. Tal ejemplo es un terremoto, actos de autoridad como suspensión de garantías, cierre de establecimientos, terrorismo, guerras, etc. Es decir, para que sea fuerza mayor o caso fortuito, el hecho debe ser insuperable. Pero si para la ciencia médica las infecciones son previsibles y pueden en gran medida ser prevenidas y controladas, entonces la propagación del COVID quedaría fuera del caso fortuito o fuerza mayor. Porque la transmisión de un contagio de naturaleza aeróbica es superable, ¿no? O puede ser superable con mascarillas apropiadas, limpieza de manos, evitar el contacto con otras personas. Es decir, la propagación del virus era predecible y creo que hasta cierto punto era evitable. ¿Falló China? ¿Falló la OMS? ¿Fallaron los gobiernos en su actuar? ¿Hubo omisiones por parte de ellos? O sea, ¿actuaron diligente o negligentemente? Y entonces somos los ciudadanos los que debemos asumir las pérdidas en el quiebre de las empresas, despidos laborales, recesión económica, pérdida de vidas. Es verdad que el COVID-19 no es completamente controlable, pero en gran medida su propagación pienso y creo y estimo que era evitable, era superable. Es precisamente esta superabilidad que nace en el derecho a indemnizar a quienes hayan sufrido ese daño
en el ejercicio de sus funciones por no contar con los insumos necesarios que evitaran el contagio y la propagación. De hecho, una consecuencia legal de la previsibilidad es el daño que ocasiona, el cual debe ser indemnizable. No todos los casos serán procedentes, hay que atender caso por caso, y cada caso en particular va a ser totalmente diferente para poder encontrar ese nexo causal entre la omisión y el daño. Ahora, la carga probatoria aquí estriba en el sentido de que se tomaron todas las medidas necesarias para evitar la propagación tanto en China, tanto por parte de China, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos y aún los centros hospitalarios. ¿Tenían los centros hospitalarios todos los insumos necesarios para evitar el contagio y la propagación? Los responsables de dar los implementos necesarios a los profesionales de salud pueden acreditar su diligencia para evitar que el personal médico sufriera los contagios. ¿El personal médico utilizó esos medios que evitaran el contagio y su transmisibilidad? En el derecho, un actuar diligente es como actuar como pater family, le llamamos. O sea, como un padre de familia, para evitar los daños en cada uno de sus integrantes. La negligencia estriba en dejar de actuar o actuar demasiado tarde, en dejar de proveer los elementos necesarios que eviten contagios. Los órganos de la administración del Estado en temas sanitarios son responsables por los daños que causen por no tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades. ¿Por qué no se aplicaría aquí lo del coronavirus? Cierto es que el afectado es quien debe probar que el daño se produjo por una omisión del órgano del Estado mediando una falta de servicio, atención o cuidados. Ahora, no basta comprobar el daño. Se debe acreditar la relación causal entre el daño y la omisión. Debe haber una relación, un nexo causal, un nexo que los una para que sea procedente. Es por razones de salud pública mundial que debió declararse al COVID-19 que era combatible, en lugar de declararlo incombatible, porque cuando lo declaras incombatible, entonces le quitas el elemento de superabilidad y lo haces insuperable. Entonces eso elimina toda posibilidad a los centros de salud, a los propios gobiernos, de actuar con responsabilidad para dictar y hacer cumplir medidas de control y prevención eficaces en la propagación de la enfermedad. Y desde luego releva de cualquier responsabilidad civil a China y a la Organización Mundial de la Salud en el manejo, o mal manejo más bien, para contener la propagación del virus. Ahora tenemos que pagarlo todos. La omisión económica de invertir en la prevención y control de la propagación del virus hace que su contagio sea exponencial y da lugar a la responsabilidad civil por no proveer los elementos o instrumentos necesarios que eviten en los sistemas de salud los contagios. Amigos, no basta con declarar una emergencia sanitaria y prohibir que salgan de sus casas, sino que el Estado es responsable de proveer lo necesario a los centros de salud para asegurarse que no aparezcan nuevos casos y mantener controlados los existentes. Sin la adecuada prevención habrán más daños. Se va a prolongar más tiempo esta desgracia, lo que va a generar pérdidas económicas millonarias, pérdidas de empleo y muchas situaciones que van a enfrentar muchas personas dolorosamente. Estos daños son los que pueden ser reparables vía indemnización según cada caso en particular. La función preventiva se hila manteniendo el control del daño y evitando la propagación. Si no se tomaron las medidas necesarias de prevención que evitaran la propagación, luego entonces se estima que hay responsabilidad civil y da la posibilidad de demandar a aquellos que son responsables. Déjanos tus comentarios ahí abajo. Si te agradó este video, pues compártelo, dale suscribir. Vamos a estar subiendo más material jurídico que puede ser de tu interés. Te agradecemos mucho. Encuéntranos en www.melabogadosmel.com.mx, también en Facebook Mel Abogados. Mi nombre es Ernesto, yo quedo a tus órdenes y me despido de ti. Que te vaya muy bien y que puedas pasar este confinamiento lo más agradable posible. De corazón te deseo a ti y a toda tu familia que te encuentres bien y que pues Dios nos evite contagiarnos de algo así, ¿verdad? Que te vaya muy bien, hasta la próxima.